Hola, mi nombre es Daniel González y en el video de hoy vamos a presentar tres casos de configuraciones diferentes de cables donde hay que hallar la tensión del cable y la longitud completa pues, del cable. Listo. La primera configuración, cable sujeto a fuerzas puntuales o cargas concentradas. Como vemos en la figura, podemos ver que la fuerza o el peso está sujetado hacia un mismo punto, que sería el conductor eléctrico de acá. Y bueno, para no alargar más la presentación, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando la longitud L, las alturas de DA y de B, que podemos hallar con C, la altura de HA y HB respectivamente. Vemos que también nos están dando el diámetro y la densidad pues, del conductor eléctrico. Y también nos están dando la XA, que sería la distancia entre la torre A y el punto central C. Listo, ecuaciones que vamos a tener en cuenta en esta primera configuración y en el resto de configuraciones probablemente va a ser la sumatoria de fuerzas en X y en Y, y para el peso conductor eléctrico, que sería la fórmula que vemos acá, y listo, para proseguir rápido. Las geometrías que estamos usando, pues como mencioné anteriormente, con DA, DB y C podemos hallar HB y HA, las alturas, y también podemos hallar XB teniendo XA y la longitud. Aquí reemplazamos pues los datos fácil, y ahora para hallar los tramos de AC, AB, podemos hacer un Pitágoras con los datos que ya tenemos, que es XA y HA, y nos dan estos valores respectivamente. Listo, ahora voy a explicar, para encontrar los ángulos también usamos la Pitágoras, y con la tangente inversa, la tangente inversa pues de los datos de HA y XA para cada ángulo, y listo. Con estos datos obtenidos podemos ya encontrar la longitud total del cable SAB, que aquí aparece, y ahora vamos para las tensiones. El diagrama de cuerpo libre aquí presenta que tiene una fuerza en un punto único, pues en un punto estático, que sería el punto C, y dos tensiones en AC y en AB, y en CB, una tensión pues en AB y AC. Sí. Y los ángulos pues de A y de B respectivamente. Con la sumatoria de fuerzas en X, que podemos como sacar, podemos sacar la tensión de CB con esta fórmula que vemos pues acá, y con la incógnita de la tensión de AC. Y con la sumatoria de fuerzas en Y podemos hallar con la incógnita de TAC, la tensión en AC, pero como vemos ya tenemos todos los datos de acá porque ya tenemos los ángulos, entonces es simplemente reemplazar y nos da el valor de la tensión en AC, que es esta tensión de acá. Y para la tensión de CB, vemos que la tensión sería esta de acá, porque ya tendríamos la tensión de AC. Listo. Bueno, ahora para la configuración número 2, el cable sujeto a una carga distribuida uniformemente. Como vemos, a diferencia de la configuración número 1, ya el peso no está sujetado en un punto C, sino que ya está distribuida en todo el cable pues, de acá antes de la parábola. Entonces, con las mismas pues, alturas y las mismas distancias, menos XA, hallamos los mismos valores. El diagrama de cuerpo libre entero pues, de la figura, como vemos, a diferencia del anterior, pues sería la fuerza total por la longitud, el peso total sobre la longitud, pero la ecuación del peso varía porque ya no sería por la longitud, sino que simplemente sería el diámetro por la ecuación que vemos acá, por la gravedad, la, la densidad, perdón. Y ahora el momento en el punto P. Aquí vemos que vamos a tomar un punto P para tomar de referencia, y sería este diagrama de cuerpo libre de acá. Y bueno, proseguimos. La geometría que vamos a utilizar, pues la sumatoria de fuerzas en X y en Y para los tramos AC y AB. Podemos ver que de la sumatoria de fuerzas en X podemos hallar la tensión inicial, igualmente con la tensión de BX, y para las tensiones de AY sería el peso por XA, que ya los tenemos, y en tensión de BY sería el peso por XB, que ya los tenemos posteriormente. Con HA y HB, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar las ecuaciones que tenemos acá, pues que las podemos igualar.
pero ya teniendo los datos de HB y HA respectivamente, porque ya tenemos los datos de DB y DC y de DA. Listo. Ahora, aquí vemos pues la ecuación que mencioné anteriormente, igualamos, y esta solución se puede resolver de dos maneras. No sé si me estoy viendo, pero se puede solucionar de dos maneras. Reemplazando HB sobre HA como RH como un dato nuevo, pero obteniendo pues los datos de HB y HA, o simplemente podemos reemplazar pues los datos obtenidos acá, multiplicar, pasar a multiplicar acá y ya obtener los mismos datos, dar el mismo resultado. Y ponemos los datos acá con las ecuaciones, quedaría pues una ecuación que la resolveremos con la ecuación, con la fórmula pues del estudiante, y nos dan los valores precisamente de XA y de XB respectivamente. Ya tenemos las distancias de entre torre y torre, y ahora con, pues esto lo tenía que haber resuelto anteriormente, pero aquí estaría el peso pues aquí estaría pues el peso. Listo, ahora el equilibrio de cuerpo rígido de los tramos. Aquí están pues los diagramas de cuerpo libre para cada tramo, teniendo pues las tensiones, los ángulos y el peso. Como mencioné anteriormente, pues aquí está la tensión inicial, que sería igual a la tensión en AX y la tensión en BX. Y para la tensión en AY y para la tensión en BY se multiplicaría, sería igual a la multiplicación del peso por XA y por XB, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Obteniendo pues estos valores tendríamos las tensiones pues en cada tramo, y ahora para hallar los ángulos usamos esta fórmula, que sería la misma fórmula pues de la configuración número 1. Encontramos pues los ángulos y hallamos las tensiones pues ya totales de B y de A, que serían respectivamente estas con Pitágoras, que las vemos acá, y proseguimos. Ahora vamos a calcular la longitud del cable. Para esto necesitamos estas ecuaciones de las integrales para la parábola que representa pues el cable en esta situación, y siendo Y, ¿dónde está Y? Y, la ecuación de la parábola. Listo, ya teniendo la ecuación de la parábola, que sería el peso sobre la 2 sobre 2 tensión inicial de X al cuadrado, podemos hallarlas. Ya sabiendo todos los datos, podríamos hallar la longitud de SA, SAC y SBC. Con estos datos pues ya reemplazamos pues la información que tenemos y encontramos las longitudes pues de SA y SB, y de aquí obtenemos la longitud completa del cable. Listo. Bueno, ahora la configuración número 3. Esta, en mi opinión, es la que más podemos observar en la vida cotidiana por la catenaria, porque el peso está, porque el mismo cableado pues sostiene su mismo peso. Entonces luego lo explicaré mejor en las conclusiones. Tenemos los mismos valores y tenemos la misma figura, que hay que encontrar los mismos dos valores, las tensiones y la longitud completa del cable. Listo. Ecuaciones a tomar en cuenta, las mismas de las configuraciones anteriores, que sería la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y el peso pues respectivamente igual a la configuración número 2 sin la longitud. Obteniendo estos datos, pues este peso sería el mismo de la configuración número 2, y aquí vemos el diagrama de cuerpo libre. Listo. Ecuaciones de equilibrio estático. Aquí pues en el tramo AC y en el tramo AB vemos que salen dos incógnitas nuevas, que sería, bueno, tres incógnitas nuevas, que sería YA, YB y K. Listo. K. Estos datos los vamos a encontrar pues luego con la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Y listo, ¿qué datos podemos obtener por ahora? Vemos que YA con el diagrama de cuerpo libre sería siendo HA más K, ¿cierto? Vemos aquí y vemos aquí. Y aquí igualmente YB más HB. Bueno, sí. HB más K es igual a YB. Listo, teniendo esos datos, pues
Vemos las tensiones de X, pues igual a la tensión inicial, la tensión en Y, que sería el valor nuevo que le vamos a dar a S, que es este de acá, por el peso. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos pues que para encontrar K y S deberíamos tener estos valores, estas incógnitas, y luego lo explicaré mejor en lo que pasa de la configuración. Ecuaciones derivadas de la forma del cable. Listo, como vemos, tiene una parábola este cable con respecto, pues estamos en el punto CB. Para hallar estos datos vemos que podemos encontrar SA y SB respectivamente con estos datos, con la incógnita de K, y con el seno, aquí pues el seno H y seno H, se me olvidó, pero sería pues con estas fórmulas de acá que luego las vamos a llevar a cabo con los datos que vamos a obtener. Aquí pues vemos que también podemos hallar YA y YB con las fórmulas pues respectivamente con la incógnita de K, esta vez con el coseno H de X a K y X a K. Y bueno, ecuaciones de la curva. La ecuación de la curva podemos verla acá. Veámoslo acá, que es de Y sobre igual a S sobre K. Y podemos pasar a esta fórmula de acá, que sería la ecuación de la curva es igual a K por el coseno de X sobre K, que luego lo vamos a ver aquí en el proceso de iterativo para acá. En esta parte vamos a tomar un dato por acá para ver qué dato en XA servía respectivamente para acá. Es decir, aquí tomé el valor de 1, lo reemplazamos con esta fórmula de acá y vemos que la diferencia es muy alta, entonces así sucesivamente encontré los valores de K y de X y de XA respectivamente con estas fórmulas. Y aquí tenemos ya los valores de K y de XA. Luego con estos valores que podemos hallar, en las ecuaciones anteriores mencioné que podemos hallar YA y YB con la incógnita de K y con la incógnita de XA. Reemplazamos pues datos y aquí me daría pues este valor, aquí es coseno H, aquí es coseno H y aquí también encontraríamos la YB. Listo, ¿qué también podríamos hallar? Podríamos hallar XB. XB sería la longitud menos XA, ya que encontramos acá y daría este valor de acá. Listo, ¿qué más podríamos hallar? Podríamos hallar, con las ecuaciones que mencioné anteriormente, podríamos hallar las longitudes pues, de la curva completa, del cable, perdón, de AB, AC y CB. Listo. Aquí pues ya reemplazamos pues los datos que tenemos acá y vemos que da estos datos respectivamente y luego proseguimos. Aquí está ya la longitud total del cable, que sería sumando la longitud A más la longitud B, y aquí está la longitud total. Y ahora para las tensiones, el diagrama de cuerpo libre pues está arriba. Con los datos pues, con las ecuaciones que teníamos arriba también, podemos ya reemplazar datos que recuerden que para la tensión inicial T0 es igual a las tensiones de Bx y de Ax. Entonces pues podemos ver que reemplazando los datos dan este valor de acá. Y para las tensiones de By y de Ay teníamos que multiplicar el peso y les dan estos valores acá de las tensiones. Y ya con esas tensiones, haciendo Pitágoras, podríamos hallar ya las tensiones finales pues, de TA y la tensión en B. Listo. Y ya eso es todo por la configuración número 3. Ahora, ¿qué relación encontré entre los cables? Pues bueno, la única relación que vi y que sí es muy similar es que las longitudes de cada configuración es muy similar, como vemos pues en la tabla pues que puse aquí con los datos obtenidos. Y algo que voy a mencionar en las conclusiones es que las tensiones de cada torre puede variar dependiendo de la altura de cada uno. Eso lo vamos a explicar mejor ahorita en las conclusiones. Y bueno, conclusiones. El conductor eléctrico está ubicado y distribuido de diferentes maneras, lo que hace que el peso varíe y se comporte distinto en cada uno. 2.
Para la vida cotidiana, como mencioné pues al principio, es mejor la opción para aplicar de la cotenaria, debido a que se sostiene su propio peso, por ende nos representa menor tensión. 3. Algo fundamental que es que la altura de los postes puede hacer que la tensión en los mismos sean menores, como mencioné pues anteriormente, que si las alturas de cada torre o poste, o como os mencioné pues en la figura, son menores o son diferentes, la tensión puede ser aún menor o mayor. 4. Debido a donde está el punto central del primer cable, es más probable que se reviente primero. De las 3 configuraciones, el más probable que se pueda reventar, que lo vemos mucho en la vida cotidiana, es el del cable número 1, porque es el peso está sujetado a un mismo punto, el punto C, entonces sería el más probable que se reviente primero. Y ya, eso es todo por el video de hoy, me demoré un poco, pero lo expliqué un poco mejor. Y nada, gracias.